porque esto sí va a generar ciertas reacciones. David Weissman, ex vicepresidente de la República del gobierno de Alejandro Toledo, está con nosotros. Señor Weissman, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En principio, a ver, señor Weissman, conocer un poco sus reacciones respecto a esta decisión que ha tomado la defensa del expresidente Alejandro Toledo. ¿Él finalmente se va a entregar? Sin duda. Su opinión... Hay una sí. orden del juez que no se puede ya lamentablemente evadir y tiene que entregarse. No le entrega otra a Alejandro Toledo. Estaba, digamos, en duda incluso esta decisión que acaba de ya confirmar el abogado de Alejandro Toledo por las acciones de dilatación que había presentado en su momento la defensa. ¿Es un buen gesto en este caso, digamos, y en ese contexto, el de Alejandro Toledo y el de su defensa de ponerse a disposición prácticamente ya de la justicia peruana? Bueno, yo no lo considero un buen gesto. Yo lo considero que, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho por evitar la extradición, ya con la orden firme del juez que le dio la facilidad de extender, tiene que entregarse, no tiene otra solución él, no tiene otra posibilidad. ¿Cuál debería ser, en este caso, señor Weissman, el rol de la justicia peruana? Porque hay un país, digamos, incluso en alguna entrevista usted menciona, decepcionado, hasta enojado por aquellas personas que en algún momento, en el 2001, 2006, confiaron en Alejandro Toledo como presidente. Así mismo es, exactamente. Mi indignación, y estoy seguro que es de muchos millones de peruanos que votaron por él, no sé si 8, 10, 5, los millones, que son millones, están decepcionados totalmente por el engaño de que fuimos víctimas, por la estafa, porque ese es estafar las esperanzas de un pueblo, las ilusiones de un pueblo, por salir adelante de un caos y de una dictadura y de una corrupción en ese momento. Y el final es que nos entrega una corrupción terrible. ¿No? Incluso, a ver, ¿cuándo o en qué contexto usted conoce al expresidente Alejandro Toledo, señor Weissman? Me parece que también en una entrevista usted señala que hubo incluso alguna cuota emocional, él lo lleva a su casa, ¿no? Sin duda. En esta región del país, mostrándole estas carencias en la que creció el expresidente Alejandro Toledo. Así es. Y verlo en estas condiciones, ¿qué le genera a usted? Bueno, la verdad es una desazón muy grande, indignación, sentimientos encontrados, después de haber estado con él como 7, 8 años, porque no se cuenta únicamente los 5 años del periodo presidencial, claro, sino los anteriores al periodo, durante la campaña electoral. Y aparentemente haberlo conocido tanto a él como a ella, como personas, a la esposa me refiero, Elian Carpa, como personas absolutamente con valores, honradas, trabajadoras, etcétera. No nos olvidemos del presidente que mostró que era lustrabotas también. Claro. Hay que recordar muchas cosas y sentirse defraudado de todas esas cosas hoy en día. Imagínese el sentimiento que puedo tener yo como vicepresidente de la República y que él es el que me lleva al partido. Yo claro, no lo busco a él. Para, digamos, porque usted es como cofundador de Perú Posible. Sí, un poco para poner en contexto también al televidente, ¿no? Así es. Él me lleva al partido bajo una condición que yo le puse. ¿Cuál? Y le dije, ¿tú quieres que yo sea miembro de tu partido? Y me dice, sí. Entonces le digo, quiero que suscribas conmigo, que vamos a luchar contra la mentira, la corrupción y la dictadura de Fujimori. Salíamos justamente de esta, digamos, crisis bastante oscura de la historia del país. Correctamente. Y le dije, suscribe, mira lo que dijo Fujimori, la mentira, para que tú no la repitas. Y con eso entró al gobierno Fujimori. Honradez, tecnología y trabajo. Claro. Y hizo todo lo contrario. Carajo, dame la mano. Esa fue la respuesta de Alejandro Toledo en ese momento. Y le creyó. Y le creí, por supuesto. Y de ahí para adelante. Ahora, ¿en qué momento usted se desencanta? ¿En qué momento usted dice, este Alejandro Toledo no es el que yo conocí en campaña, no es el que me convenció para, digamos, sumarme a estas filas y reconstruir, porque esa es la palabra correcta, reconstruir a un país luego de la corrupción?
Claro, ya a partir del segundo año, comenzando el segundo año, ya comienza un distanciamiento porque yo comienzo a criticarle a él los viajes a Punta Sal con el avión parrandero, la diversión en Punta Sal con el avión parrandero que pertenece al Estado. El mal uso de una propiedad del Estado es un delito. Y él hacía uso de eso y yo permanentemente estaba en desacuerdo. Por eso nunca viajé con Alejandro Toledo en ningún avión parrandero, de esos que viajaron al exterior un montón de viajes, con un montón de congresistas, etc. Nunca hice un viaje con él. Y señor Weissman, cuando usted le reclama esto al expresidente Alejandro Toledo, ¿lo hacía, digamos, delante de Elian Karp, quien era pues, primera dama en ese momento? ¿Ella tenía algún tipo de participación? ¿Defendía a Alejandro Toledo? ¿Cómo era esa relación? No, nunca estaba ella porque todas esas observaciones que yo le hacía a Alejandro Toledo las hacía en Palacio de Gobierno. Y la señora Elian Karp nunca estaba en Palacio de Gobierno. Nunca. Por lo menos en los momentos que yo estaba, que no eran muchos momentos. Yo estaba en muy pocos momentos porque ya yo estaba muy marginado. Ya yo estaba muy marginado precisamente por esa cantidad de reclamaciones que le hacía a él, porque le decía, mira, lo que tú haces me afecta a mí. Usted era el vicepresidente. Yo soy vicepresidente, claro. Y entonces la gente va a decir que yo estoy de acuerdo con, con las cosas que tú estás haciendo. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué le decía Toledo? No le importaba, no te preocupes, no, olvídate. Hasta que llegó un momento en que ya nos peleábamos fuerte. Ya nos peleábamos muy fuerte y ya mi presencia en Palacio se volvió ya casi imposible. Salvo en los momentos en que yo me encargaba de la presidencia de la República, cuando él viajaba al exterior. Claro. Porque hay que recordar que en el primer año nomás, porque el primer vicepresidente duró aproximadamente un año, año y medio, porque tuvo que verse obligado a renunciar por un montón de problemas que no es el tema recordarlos en este momento. Entonces yo me quedé encargado de la presidencia de la República en todos sus viajes. Yo me quedé encargado de la presidencia durante un año, sumando todas las veces que el señor Alejandro Toledo viajó. Y vio, digamos, el manejo de las coordinaciones desde dentro, ¿verdad? Desde, digamos, el espejo de presidente, porque Alejandro Toledo viajaba. ¿Veía usted algo extraño respecto al tema, por ejemplo, PPK, al tema interoceánica? Algo que de repente a usted le generó cierta duda en su momento y levantó la mano y dijo, algo aquí no me está cuadrando. Sí, sin duda. Y se lo dije a él y también al señor PPK. Yo le cuento, por ejemplo, el despacho presidencial es muy grande y tiene una serie de instrumentos para despachar como presidente. Claro. Pero también tiene anexos, espacios de anexos para recibir a personalidades como presidente. Mientras estuvo a cargo de la primera vicepresidencia, el señor Raúl Descanseco, disfrutaba de todos esos espacios y de el despacho principal presidencial. Cuando dejó el cargo el primer vicepresidente, y se iba de viaje el señor Alejandro Toledo, cerraba todos los despachos. Yo no podía entrar, todo lo dejaba con llave. Una especie de hermetismo es lo que usted nos cuenta, señor Weissman. ¿Usted se arrepiente de haber formado parte, digamos, de del gobierno de Alejandro Toledo, de haberlo acompañado muy de cerca? No me arrepiento ni me arrepentiré nunca, porque entré con la mejor buena voluntad para hacerle un bien al país, sin pensar que esta persona tenía esas enfermedades. Porque yo le puedo llamar enfermedad a una persona que miente y miente. Y no es que lo estoy diciendo ahora que no está aquí en el Perú. Pueden revisar
los medios de comunicación como la prensa, la televisión, la radio, yo decía que él era un mentiroso, le di un nombre, enfermizo. Yo decía eso, estando de presidente Alejandro, porque era incontrolable su vicio por el licor. O sea, yo era una persona que le aconsejaba permanentemente y no hacía caso, entonces el pleito se volvió una cosa insostenible con él y luego con su esposa, la señora Elian Carr. ¿Qué le diría usted, señor Weissman, a Alejandro Toledo? Yo lo que le diría es que él tiene mucho que contar la verdad. Él puede haberle contado muchas cosas a su abogado, que considero que el abogado tiene el derecho y la obligación de defenderlo. Lo tiene. Y también tiene la obligación de creerle a su patrocinado. Pero el abogado no sabe muchísimas cosas que otras personas sí saben, que estuvieron junto a él durante casi 8 años. Clarísimo. El doctor abogado no ha tenido esa oportunidad de estar casi 8 años al lado de este personaje. Y usted en algunos momentos lo ha vivido en carne propia, ¿no? Así Y es. hasta en primera fila. Señor Weissman, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. David Weissman, ex vicepresidente de la República del gobierno de Alejandro Toledo, estuvo con nosotros en Sin Vuelta.